Una palabra, Mateo 27:45, dice que a la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra. Nosotros vivimos en Israel y en Israel, en pleno verano, cuando cae el sol perpendicularmente al mediodía, hasta las 3 de la tarde, 3 horas de tiniebla. La Biblia habla de lugares de tiniebla. En Génesis también 1:2 dice, la tierra estaba en tiniebla. También el libro de Apocalipsis nos habla, capítulo 9, verso 2, que cae una estrella y se le da una, una llave. Eh, entonces no es una estrella como meteoro, no es una estrella como planeta. Y la estrella abre una puerta. Entonces la Biblia habla de alguien que en algún momento fue la estrella de la mañana. La Biblia le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La Biblia habla de tinieblas en toda la tierra. No es lo mismo como pasó con referencia a una de las plagas de Egipto, porque dice que los egipcios estaban en tinieblas, en oscuridad, pero los judíos tenían luz. La oscuridad solamente vino para el pueblo de Egipto, pero las tinieblas en la época de Jesús, 3 horas fue en toda la tierra. Existe un mundo de tinieblas, una realidad del mundo de tinieblas que no somos conscientes. No queremos entender que Dios mira desde su presencia a esta tierra y lo único que ve es tiniebla grotesca, cruel, terrible, demonios, espíritus inmundos, seres caídos, ángel. Todo eso está sobre esta tierra, pero no la hemos divisado, no nos da la capacidad de divisar. Por eso dice la Biblia que Dios separó las tinieblas, las separó Él, creó otra dimensión. Existen dos dimensiones que nos rozamos. A veces miramos por el rabo del ojillo de nuestro ojo y parece como que vemos que alguien se corre, que alguien se mueve. No sabemos, no entendemos que somos influenciados por las tinieblas. Cuando hay problemas en el hogar, en el matrimonio, no es el esposo o la esposa o los hijos, es lo que está atrás de ellos, es el mundo de tinieblas. Lo que él se rodea es lo que él atrae. Existe ese mundo de tinieblas, es una realidad espiritual. Vivimos bajo dos dimensiones, esta dimensión humana de la materia y vivimos influenciados por el mundo de tiniebla, el mundo real que algún día va a ser manifiesto. Dice la Biblia que en todo el mundo hubo tiniebla. Eh, Tenemos que entender qué fue lo que pasó. Todo el mundo solamente veía un hombre muriendo en cruz, nada más que eso. Pero la Biblia tiene secretos. La Biblia habla, el apóstol Pablo en Colosense, habla capítulo 2, verso 13, que él en la cruz del Calvario. Yo me preguntaba en qué momento cargó Jesús los pecados de la humanidad, cuando le golpearon. ¿En qué momento Jesús cargó los pecados de la humanidad? Cuando le golpeaban, cuando le pusieron la corona de espinas, no. En Colosenses 2:13 nos da la respuesta. En Colosenses 2:13 dice que en la cruz del Calvario llevó los pecados. La cruz del Calvario se transformó en un imán. Él se convirtió en el rey de los pecadores. Millones y millones de demonios, millones desde la creación hasta el final de los tiempos, millones de demonios, ángeles caídos, espíritus inmundos, seres grotescos, fueron a la cruz. Jesucristo se transformó en un imán espiritual. Los millones y millones y millones, generaciones inicuas, generaciones grotescas, fueron
enviada a la cruz del Calvario. Jesucristo fue atravesado, su cuerpo fue atravesado por pecado, por enfermedades y por demonios. Dice el libro de Isaías: herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia que él llevó los pecados del mundo, él llevó las enfermedades del mundo, cáncer, lepra, no importa el nombre grotesco de la enfermedad, él lo llevó en la cruz del Calvario. Millones y millones de espíritus inmundos fueron a la cruz del Calvario, fueron a la cruz del Calvario. Pero ¿en qué momento pasó eso si la gente solamente veía a un hombre muriendo en cruz? ¿En qué momento? Cuando hubo tiniebla, nadie estaba pasando. Había dos cruces, una en la realidad de los seres humanos y otra de una muerte espiritual. Dios cargó en él, murió espiritualmente para que los que estaban muertos espiritualmente, nosotros que estábamos muertos espiritualmente, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos levantó, nos sacó del pozo, nos llevó a su presencia. Todo eso pasó en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario se transformó en un antes y un después del ser humano. La cruz del Calvario es una puerta dimensional. La cruz del Calvario, a través de la cruz del Calvario, hemos tenido acceso a la presencia. La cruz del Calvario fue el puente en que pudimos pasar a la presencia de Dios. La cruz del Calvario cargó todos nuestros pecados y de ahí fuimos declarados hijos de Dios. Fue la cruz del Calvario. Era un hombre que fue golpeado terriblemente. Era un hombre que con su sangre derramada, porque la sangre que Dios le dio a él no podía subir. Acuérdense cuando él resucitó, le dijo a Felipe: Felipe, tócame, no tengo sangre. Tócame, Felipe. Él en la cruz del Calvario dejó toda su sangre quedó en la cruz del Calvario. Hay una prédica que pronto voy a traer. Es el secreto entre la sangre de Abel y la sangre redentora se encontraron en la tierra. La sangre de Abel estaba clamando, pidiendo venganza, pidiendo justicia, y la sangre de Jesucristo descendió a lo profundo y se encontró con la sangre de Abel, y para una redención de lo que Dios le había prometido a Abel. Pero eso es otro mensaje. Dios le bendiga. Desde Génesis hasta el libro de Malaquías, yo quería saber qué había pasado con la gente que había pecado, con Abraham que pecó, con David que pecó, con Salomón. Yo quería saber qué pasó con toda esa gente, con Samuel, con Eliseo. Yo quería saber, hasta que leí en Samuel capítulo 12, segunda de Samuel 12:13, cuando David peca con Betsabé, viene el profeta Natán y le da una palabra a David y le dice: David, no morirás, tu pecado han sido remitido. Está esa palabra remitido. Hace algunos años atrás, cuando no había celulares, cuando no había forma de mandar mensajes, se usaban cartas. Mi papá mandaba cartas a mis tías en España, y la parte de adelante de la carta era dirigida a mi prima Marta, que vivía en Málaga, y la parte de atrás mi papá ponía una letra que decía RTT, remitente, que el que escribía la carta era mi padre Adolfo. Pero ahora dice el profeta Natán, le dijo a David: tu pecado ha sido remitido. Pero ¿dónde fue remitido? ¿Dónde fue enviado los pecados de David? Los pecados desde Génesis hasta Malaquías, ¿a dónde fueron remitidos? A la cruz del Calvario. La cruz del Calvario marcó
un antes y un después. La cruz del Calvario fue la puerta entre el tiempo y el espacio. La cruz del Calvario abrió la dimensión de la eternidad. La cruz del Calvario, en la cruz del Calvario se juntó todo, pasado, presente y futuro. Los pecados de David fueron mandados al futuro de Jesucristo. Mis pecados en este tiempo son mandados a mi pasado, a la cruz del Calvario. Se abre una puerta cuando alguien acepta a Cristo, esos pecados de él son enviados a la cruz del Calvario. Se abre una puerta dimensional de iniquidad, se abre una puerta dimensional de pecado y son enviados a la cruz del Calvario. Eso dice la Biblia. Los pecados de la humanidad entera, millones y millones y millones y millones de pecados fueron a la cruz. Y también dice la Biblia que yo me acuerdo cuando leía, dice que Moisés, Dios le dijo, córrete porque voy a destruir este pueblo rebelde, córrete porque voy a destruir esta nación y de tus lomos haré una nación nueva. Y Moisés le dice, si vas a destruir al pueblo, borra mi nombre del libro. Quiere decir que ya Moisés sabía que había un libro escrito. Dice la Biblia que todo lo que hemos hecho fue escrito. ¿Y qué pasó con esas actas? Hay un acta que la Biblia especifica y es clara. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, pero también hay una vida eterna, porque también dice la Biblia que a través de la cruz del Calvario fue escrito, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con esa acta? ¿Qué pasó con ese libro de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros? Los pecados que voy a cometer mañana. Dice Colosenses 2:14, el acta de los decretos la clavó Jesús en la cruz del Calvario. Eso también hizo la cruz del Calvario. Mis pecados del mañana, mis pecados dentro de una hora también Él los llevó a la cruz del Calvario. Pero ¿qué más pasó en la cruz del Calvario? Colosenses 2:15 dice que despojó los principados y las potestades, las llevó a la cruz del Calvario. Por eso dice en algún momento que yo vencí y ustedes también vencerán los pecados, las actas de los decretos, los demonios del pasado, del presente y del futuro fueron a la cruz del Calvario.